Jesucristo es fuente de vida eterna para todos nosotros. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Si nos visitas por primera vez, bienvenido a Iglesia Bíblica Petra. Esperamos que juntos podamos ver lo que el Señor tiene para nosotros y que sea para bendición de nuestras vidas y también crecimiento. Amén. Que sea para confrontar nuestros corazones y retar nuestra fe a afianzarse cada vez más en el Señor Jesucristo. Bueno, iglesia, ya culminamos la serie que estábamos viendo de la Reforma en el mes de octubre y hoy reiniciamos nuestro estudio en Lucas capítulo 9. Creo que ya solo nos quedan 2 o 3 prédicas de Lucas. Hoy estamos en Lucas capítulo 9, versículos del 44 hasta el 50. Principalmente estaremos del 46 al 50, pero vamos a ver el contexto que es desde el 44. Y antes de que oremos para dar lectura, quisiera dejarte una reflexión que no podríamos abordarla, pero sí te debería de poner a pensar, nos debería llevar a pensar y reflexionar. ¿Te parece que sería bueno, de bendición para el cristianismo del siglo XXI, que se levantara un pastor o una denominación o un líder cristiano en general y tratara de unificar todas las iglesias cristianas en una misma? ¿Piensas que sería algo bueno y estaría mejor la cosa? ¿Se podría atender mejor los casos de errores doctrinales, herejías? ¿Crees que sería mejor? ¿Piensas que habría alguna persona adecuada para unificar todas estas iglesias? ¿Realmente sería bueno? Una muy buena pregunta. Y digo, no es algo que no vaya a pasar. Eso va a pasar. Dios va a unificar a su pueblo. Pero es el tiempo ahorita de que ocurra eso. ¿Y cuál debería de ser nuestra actitud si vamos a estar en distintas partes del abanico cristiano, en toda una diversidad doctrinal, bíblica, algunos enfocados en unos temas, otros en otros, pero sin perder de vista el carácter de Cristo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actitud deberíamos de tener? Ya que Cristo no está físicamente presente aquí con nosotros, rigiendo todo el pueblo de Dios. Sí está por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, pero no está físicamente. Tomamos el lugar de unificar a todas las iglesias. Es una muy buena pregunta y te pone a reflexionar. Solo piensa, cualquier iglesia asociada al cristianismo, unificada en una sola estructura cristiana, religiosa, en una sola estructura para adorar a Dios. Algo que va a ocurrir, pero la pregunta es, ¿debería estar ocurriendo ya? Y con eso en mente quiero que leamos nuestro texto. Vamos a orar primero y luego leemos el texto en Lucas 9. Oremos, hermanos. Señor y Dios, gracias porque nos muestra, Señor, que solo en Cristo hay fuente de vida eterna, porque Él es la fuente de vida eterna, Señor. Nosotros mismos no podemos adquirir, conseguir o lograr vivir para siempre. Nosotros lo que podemos lograr es morir para siempre en condenación, por la arrogancia de pensar que podemos salvarnos a nosotros mismos, viviendo una vida recta, ya sea en el cristianismo o fuera del cristianismo, Señor. Ayúdanos a ver que Jesucristo es la vida, Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es el camino. No hay otra manera, Señor. Y una vez que nos has llamado a caminar el camino de la fe, pasando por la puerta que es Cristo, caminando por el camino que es Cristo, que no perdamos de vista con humildad que la meta gloriosa es Cristo, Señor. Ayúdanos a tener corazones tiernos, corazones receptivos, ser personas enseñables, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, niños, enseñables, Señor. Quita la terquedad en nosotros. Quita todo prejuicio, toda preconcepción que nos aleja de la esencia y la naturaleza de tu palabra, Señor. Quita en nosotros todos aquellos pensamientos que tratamos de poner a la fuerza sobre tu palabra, Señor. Ninguno de nosotros está exento, Señor.
podemos malinterpretar una porción de tu escritura y vivir de una manera que no te agrade, Señor. Ayúdanos a interpretar conforme la dirección y la guía del Espíritu Santo, Señor, para poder vivir esas vidas que te glorifican y te agradan, con la humildad de un niño, como el niño de esta porción de la Escritura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, si pueden tener ahí su texto en sus Biblias, si no tienes tu Biblia, te pueden prestar una de asimilación, o si no, también puedes leer en la pantalla. Leemos Lucas 9, del 44 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: hagan que estas palabras penetren sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Ahora sí, la porción de hoy, versículo 46, el mayor en el reino de los cielos. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que estaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño en mi nombre, si puedes resaltar en tu Biblia, este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y Juan respondió: Maestro, esta vez no fue Pedro, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Amén. Amada iglesia, el trasfondo, el contexto siguiente de este pasaje es el versículo 43 y 44, donde vemos que Jesús acaba de sanar a un muchacho endemoniado y que Él les dice que les penetren estas palabras en sus oídos. Me vieron hacer esto grandioso, pero esto es porque estoy tomando de adelantado lo que vengo a hacer en la cruz del Calvario: vencer la maldad, la muerte, el pecado y la oscuridad. Por eso es que tengo este poder para hacer esto. Y dice que les penetren estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero hermanos, el mismo Evangelio de Lucas nos dice que ellos no entendieron porque estas palabras les estaban veladas. Es decir, el Espíritu Santo todavía no les había dado el entendimiento. Había un plan para ello. Ellos no entendieron porque esto estaba reservado más adelante. Ellos lo iban a entender. Esto estaba reservado para el final de los evangelios. Ahí es donde ellos van a entender. Lucas 24. ¿No ardía acaso nuestro corazón cuando Él nos estaba revelando, desarrollando, explicando las Escrituras? Hasta el final de los evangelios es que ellos entienden: esto es lo que Jesús quería decir con su muerte. Esto es lo que quería decir cuando dijo que iba a resucitar al tercer día. Pero en este momento no está esta aclaración en sus corazones, en sus mentes, y ellos empiezan a discutir. Y comenzó una discusión, dice el 46, comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús acaba de decir que Él tiene que morir, y no hay mejor conversación si nuestro rabí va a morir, cómo nos repartimos la herencia del reino de Dios. O si nuestro rabí no es tan famoso, ¿quién sigue después? ¿Quién es la mano derecha? ¿Quién es el cabecilla? ¿Quién es el de más peso dentro de los 12 discípulos? Se dejaron seducir por la comparación y la rivalidad. Hermanos, la comparación no es buena. Compararte no es bueno. Comparar a los demás contigo tampoco es bueno. Eso va a generar rivalidad, competencia. El hombre y la mujer pueden competir, pero la competencia de la que nos habla este pasaje es mala, es rivalidad. Entonces ten cuidado, porque entre ellos empezó una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. La muerte de Cristo fue guardada en sus mentes
Ellos habían escuchado esto varias veces, hay algunas citas ahí, Mateo 16, 21, Mateo 27, 63, se reafirma lo que escucharon al inicio, el Hijo del Hombre tiene que morir en manos de pecadores. Marcos 9, 31 también dice, Jesucristo tiene que morir por nosotros los pecadores, pero ellos llenaron sus corazones de comparación, de rivalidad. Esa comparación y esa competitividad dañina, perniciosa. Hombres, ustedes pueden competir. Mujeres, ustedes pueden competir, pero hay una competitividad que es dañina, perniciosa, perjudicial. Hay deportistas cristianos. Uno que te podría mencionar ahorita, que ya falleció, Eric Liddell, era un corredor de Europa que corría para la gloria de Dios. Es increíble este hombre. Si una carrera tocaba el día domingo, él la perdía, porque el domingo era el día del Señor. Y los noticieros, los diarios se enojaban con él porque era el más rápido de todos. Ahora no pudo competir con otro corredor. ¿Ve el punto? Un deportista que cree en el Señor, hay libros, biografías de él. Él muere corriendo en la China, en una guerra que hubo en China, rescatando a cristianos chinos. Y corría, y dice, todo lo que corría en las carreras era para correr y servir a estos hermanos míos. Y murió. No sé si sus hijas quedaron en Canadá o no sé dónde quedaron, pero el hombre murió, pero era un corredor para Cristo. No es solo ponerse una camiseta que diga Jesús, sino realmente, el domingo no puedo, es el día del Señor. Eso es extremo. Entonces, podés competir como hombre y como mujer, pero que la meta sea glorificar a Dios de corazón. Entonces, hermano, la competitividad es buena únicamente cuando competimos, escucha bien, para la gloria de Dios, porque queremos crecer integralmente en Cristo. ¿Cómo crecía Jesús? Jesús crecía y se fortalecía en estatura, en gracia y en favor delante de los hombres. Esas son las tres áreas donde el creyente tiene que crecer para ser conformado a la imagen de Cristo, y por eso tienes que querer crecer. Quiero crecer materialmente, físicamente, quiero crecer espiritualmente y quiero crecer dentro de la sociedad. Así crecía Jesús, en tres áreas, en tres dimensiones. Si estos elementos no están presentes en nuestra competitividad, en nuestro deseo de ganar, en nuestro deseo de conseguir una victoria, solo tendremos contiendas, rivalidades disfrazadas de dignidad, de honor humano. Si vas a competir, que sea para la gloria de Dios. No estoy hablando solo en los deportes. Puedes competir por un puesto de trabajo para la gloria de Dios. Si vas a crecer materialmente, económicamente, financieramente, espiritualmente, delante de los hombres, en la sociedad vas a crecer, que sea para la gloria de Dios. Hay unas personas que dicen, yo solo quiero crecer financieramente, no me importa crecer en las disciplinas espirituales. Otro dice, a mí solo me importa lo espiritual, no me importa lo material. Jesús crecía en tres áreas, en lo físico, en lo espiritual y delante de los hombres. Y nosotros somos conformados a la imagen de Cristo. Pero, recuerda, para la gloria de Dios. Y finalmente, conservando en todo ese trayecto de competir, en todo ese trayecto de crecer, conservando a Cristo como nuestra meta. Yo quiero crecer porque quiero alcanzar la meta gloriosa en Cristo. ¿Ya? Es algo muy diferente de quiero crecer para no vivir en la escasez y la pobreza que vivimos cuando mi hermano y yo éramos niños. Eso es como un resentimiento de la providencia de Dios, hacia la providencia de Dios. No, quiero crecer para alcanzar a Cristo en toda área. Es muy diferente. Entonces, hermanos, quiero que vea algo en cuanto a la comparación. A veces nos parece que no es malo, y si ha estado aquí y ha escuchado desde el púlpito, que la comparación es perversa. Lo diría así, la comparación es satánica. La primer criatura que comparó a dos seres fue Satanás. Comparó a Eva con Dios. Eso fue la tentación. Adán y Eva, portadores de la imagen de Dios, portadores de la gloria de Dios, se compararon con el Dios que puso su misma gloria en ellos.
y terminaron decidiendo por ellos mismos lo que era bueno y malo para sus propias vidas, tomando el lugar de Dios. Dios, el Padre, decide lo que es bueno para sus hijos y lo que es malo para sus hijos. Y sus hijos dicen, no, yo quiero ser mi propio jefe. Yo quiero consumir el conocimiento del bien y el mal para decidir por mí mismo y ser igual a Dios en un sentido que Dios no me diseñó. Porque los seres humanos tenían que mostrar y proyectar la gloria de Dios, pero según el diseño de Dios. ¿No pasa ahora, hoy en día? Vivimos como en el tiempo de los jueces, ¿no? Cada quien hace lo que bien le parece. Cada quien escoge según su propio conocimiento de lo que es bueno y malo. Cristiano o no cristiano. A mí me parece que lo correcto es esto. No, a mí me parece que lo correcto es lo otro. Cada quien hace según su propio entendimiento del bien y el mal. Entonces, ¿qué nos llevó a esta perversión, a esta oscuridad, a este relativismo? Que una criatura se comparó con el Creador. La comparación nos llevó a la oscuridad espiritual que sufre hoy en día la creación. Israel, el pueblo escogido de Dios, se comparó con las demás naciones. Todo esto lo puedes ver en el Antiguo Testamento. Israel se comparó con las demás naciones y desecharon a Dios. Esto está literalmente en la palabra de Dios. Y desecharon el reino de Dios sobre ellos. Esto está en 1 Samuel 8, versículos del 5 al 7, le dijeron a Samuel, vos ya estás viejo, Samuel. Tus hijos, nada que ver con vos. Tus hijos son otra cosa, Samuel. Necesitamos un rey como las demás naciones. Queremos lo que tiene el vecino. El césped del vecino está más verde. Queremos lo que tienen los vecinos. Ya nos comparamos con las otras naciones y vemos que ellos tienen rey y nosotros no. Samuel dice, ¿su rey está en el cielo? No, queremos un rey que podamos tocar. Un rey a nuestra imagen y semejanza, porque se compararon con las otras naciones. Dios les dio un rey conforme el corazón del pueblo de Israel, a Saúl. Hasta después Dios provee un rey conforme el corazón del Señor, que es un tipo de Cristo. Pero mira cómo la comparación en la narrativa bíblica llevó a la gente a trágicas consecuencias. ¿Por qué piensas que compararte con tu vecino, con tu primo, con tu tío, con tu hermano de esta iglesia, por qué piensas que compararte no te va a llevar a problemas? Ahora, en cuanto a la competencia que no es buena, la competencia que es destructiva, Jacob compitió con su suegro Labán por cabras. Si conoces la historia, si no, ahí está la referencia, Génesis 30, del 35 al 43, las cabras que salían manchaditas, creo que eran las de Jacob. Entonces Jacob buscó cómo darles un tinte en el agua que venía en un bejuco, en una planta, para que salieran más cabritas manchadas. Entonces Jacob, con esa mentalidad de ganadero genético, cambiando el pelaje para que hubieran más cabras de su lado o para que empezara a crecer su rebaño, él está compitiendo con su suegro Labán. Pero está haciendo un engaño, porque él dijo, las que nazcan manchadas son las mías. Estoy simplificando la historia. Entonces él busca cómo salgan más manchadas para que haya más de él. No está compitiendo honestamente, está haciendo honor a su nombre, el engañador, tomado del talón, el usurpador. Luego Raquel, su esposa, aprendiendo de su papá Labán y de su esposo Jacob, Raquel compite con su hermana Lea para ver quién le da más hijos a Jacob. Y empieza un pleito que lo puedes ver en Génesis 30 también, los primeros versículos, cómo compiten estas dos mujeres. Hombres compitiendo contra hombres, mujeres compitiendo contra mujeres. Y aquí estamos ante los discípulos de Cristo compitiendo entre ellos para ver quién de ellos sería el mayor en el reino de Dios. La historia se repite, ¿no? Puede ser que si vas a una oficina o si tienes un tipo de producto, hay personas que compiten contigo de manera malvada. ¿Sabes qué? No voy a dar detalles, pero hubo una mujer aquí que, pues me refiero en Managua, Nicaragua, que vendía un tipo de producto y otra mujer vendía lo mismo. Y era tan serio, estamos hablando de productos de miles de dólares, que la mujer buscó cómo demandarla y que cayera presa para evitar su competencia en su nicho de mercado. A ese punto podemos llegar. Una mujer pues, de nuestro país. Pues soy testigo de eso que pasó.
Entonces te imaginas la competencia perversa y pecaminosa que se da ahora, que no importar ver a una mujer que deja a su hijo sin mamá, querer verla presa solo para yo vender mi producto y que nadie compita conmigo. Hasta ese extremo llegamos, pero mira lo que dice el punto número 1. La comparación y la rivalidad son marcas opuestas al reino de Cristo. No te compares. Pero ¿por qué Dios a esa familia tantos hijos y a nosotros tantos hijos? Pero ¿por qué Dios en esa casa llueve y en la de nosotros no llueve? ¿Por qué Dios? Y empezamos a comparar. Y decía uno de los pastores, Pastor Hamilton, decía de que la tendencia del corazón es compararse para cuando queremos llenarnos de orgullo con los que tienen menos que nosotros. Y cuando queremos llenarnos de autocompasión con los que tienen más que nosotros. Siempre está eso, ¿no? Pero podríamos ver cuánta gente hoy está sufriendo en el mundo hambre, persecución. Nosotros, hermanos, en este país, aunque las cosas estén caras, somos privilegiados. Somos privilegiados, hermano. Hay cristianos en China, hay cristianos, un hermano me compartía hoy una noticia de Nigeria, que hemos estado orando por Nigeria, sufren horrible. Hay gente sufriendo en varias partes del mundo. Hermanos, no nos comparemos, que no haya rivalidad entre los miembros del reino de Dios. Mira lo que pasa aquí. Es increíble qué corazón más pastoral el de Cristo. Porque cualquiera de nosotros, bueno, ¿y qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Por qué están discutiendo si son hermanos? Nosotros entramos así, ¿no? Pero dice aquí el texto, versículo 47, entonces Jesús, sabiendo lo que pasaba en sus corazones, Él no escuchó. O sea, físicamente hablando, no escuchó con el órgano de su oído. Él escucha porque Él es Dios. Él tiene presciencia, sabiendo lo que pasaba, no en sus labios. O sea, Él no miró lo apropiado y educado que era la conversación de adultos que estaban compitiendo. Estaban compitiendo como hombres que habían sido llamados a un servicio especial en el reino de Dios, pero Él miraba lo de adentro, y ahí es donde Él interviene, porque mira que hay un peligro en sus corazones. Él interviene. Hay competencia, comparación, Jesús interviene. Ahora piensas que Jesús nos va a dejar tranquilos si nos estamos comparando y compitiendo entre nosotros, o comparándonos con los vecinos y familiares nuestros. Ay, ¿por qué ese familiar sí pudo y nosotros no hemos podido? ¿Por qué el vecino ya pudo y nosotros no? Ya el vecino ya va por el tercer piso y nosotros no hemos pasado el primer piso. Ya le montó más refuerzo, ya hizo aquí, ya hizo allá. Esa comparación, hermano, Jesús no le gusta, la detiene, es peligrosa. Y Él por eso, sabiendo lo que había en el corazón de los discípulos, intervino. Tomó a un niño y lo puso a su lado. Hasta ahí es un niño, ¿ok? Hay un riesgo alto. Tomar a un niño es impredecible para nosotros, pero Jesús ya sabe lo que va a pasar con el niño que está tomando. Él toma al niño para darle una lección a sus apóstoles, a sus discípulos. Él sabe lo que hay en los corazones de sus discípulos y siempre está dándonos lecciones de cosas gloriosas, grandes, magníficas, eternas, en asuntos o en cosas triviales y cotidianas. Están hablando de que quién tiene más supremacía, digámosle así, entre ellos, quién tiene más primacía dentro del reino de Dios. Es algo glorioso, eterno. Él les dijo, se van a sentar en 12 tronos de Israel, en 12 tronos para juzgar a las naciones o juzgar al pueblo de Dios. Ok, ellos ya están viendo cuál es el trono que va a estar más cerca del Cordero. En eso glorioso, eterno, ¿cuál es el apóstol que ha sanado a más gente, ha expulsado más demonios? ¿Cuál es el apóstol que tiene más almas convertidas? Empieza a ver esa competencia y Jesús toma a un niño. En la cultura judía, en el siglo I, el niño ocupaba una de los últimos peldaños en la jerarquía social. Era un humano en progreso de formación que todavía no tenía un valor como con un peso. Podríamos decir nosotros, un menor de edad, hasta que no tenga cédula, no puede votar. Un menor de edad no puede comprar ni vender propiedades. Hay muchas cosas que los menores de edad no pueden hacer y todavía en el judaísmo era más fuerte, pero Jesús toma a un niño
Y ahora yo te pregunto, ¿no será que Jesús ha estado haciéndote preguntas valiosas e importantes y Jesús te ha mostrado ilustraciones simples, sencillas, poco gloriosas y te has perdido de la enseñanza? Tal vez estaba esperando que Dios sacudiera tu montaña, pero Dios te habla en un susurro, como le habló al profeta Elías. No le habló desde el torbellino, no le habló desde el terremoto, le habló en el susurro. El profeta Elías, creo que es Primera Reyes 19, te habla en el susurro y tú dices, esto nada tiene que ver con lo que está pasando. Tienes que prestar atención. Jesús conoce tu corazón. Y ahora Jesús les dice, aquí Jesús corta de una manera pastoral esta conversación que no nos conviene a los discípulos de Cristo. Toma al niño, es un niño en particular. Y dice el pasaje, tomó a un niño y lo puso a su lado. O sea, imagínate, si Jesús está sentado, Él se acerca al niño. ¿Alguna vez han visto eso? Como cuando un adulto, un familiar, vení y tiene aquí un niño, pero los niños ¿cómo están? Se quieren ir a jugar, ¿no? Y entonces ya uno, andate, pues, andate, ya suelta uno al niño. Pero en este caso dice que Jesús tomó al niño y lo puso a la orilla de Él. Y Jesús empieza a decir estas cosas. O sea, en este rato, el niño no está pataleando, no está gritando, no está diciendo, soltame, mamá, mamá. No, el niño está tranquilo. Y Jesús le da tiempo a dar una enseñanza a sus discípulos. Yo creo que si tomo uno de nuestros hijos, los más chiquitos, me arriesgo mucho, ¿no? Si yo tomo así para hacer el ejemplo, pero Jesús supo a qué niño tomar para decir lo siguiente. El que reciba a este niño, o sea, está hablando de algo espiritual, ¿ok? En mi nombre me recibe a mí. Recuerda que los niños en general eran menospreciados o no tan valorados dentro de la cultura judía porque no tenían un peso dentro de su estructura, su organización religiosa y política. El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Está diciendo, el que recibe a este niño en mi nombre, recibe al Hijo y recibe al Padre. Jesús les dice a los 12 que deben de recibir en su corazón la actitud de este niño. Ese niño estaba jugando, ese niño estaba corriendo, ese niño estaba divirtiéndose, pero cuando fue sacado de su zona de comodidad, cuando fue sacado de lo que tanto le gustaba, se quedó al lado de Jesús. Y Jesús tuvo chance de exponer el escenario a sus discípulos. ¿No te pasa a veces que Dios te saca de un lugar donde quieres estar para acercarte a Él y nosotros pataleamos? No, ahorita no, yo quería seguir. ¿Por qué el Señor no permitió que mi plan se desarrollara? ¿Por qué pasó esto en la calle, en la carretera? ¿Por qué no pude avanzar? Y el Señor te está llamando a donde Él. Este niño se quedó quieto. Yo me imagino su cara de expectación, de asombro, viendo a Jesús. Como que él, el niño, imagínense, si fuera en nuestro tiempo, el niño estaba jugando con carrito y Jesús lo toma y el niño está viendo qué va a hacer Jesús. O sea, la expectación, el asombro, la sumisión de este niño. Y Jesús dice, ustedes tienen que recibir este tipo de actitud en sus corazones. Estar expectante a lo que les voy a decir, a los que les voy a indicar, a los que les voy a enseñar y lo que les voy a mandar. Un niño que fue tomado de su entorno y está tranquilo al lado de Jesús. Cuando Jesús te toma, ¿te quedas tranquilo a su lado? ¿O sigues pataleando para tomar tus juguetes? Incluso, ¿qué pasa cuando todos los adultos quedamos viendo a un niño en una sala? Si el niño es introvertido, le va a dar timidez. No sé, yo jugaba este juego cuando tenía 14 años en mi casa. Todos quedan viendo a fulanito. Entonces mis primos quedamos viendo al más chiquito y el chiquito le hacía así como... O sea, los niños sienten esa presión. Ahora imagínate un niño judío que no es tan valorado dentro de la cultura judía en el tiempo que llega Jesús y todos los están peleando, los apóstoles. Y ahora Jesús les dice, miren a este niño. Y el niño solo está viendo a Jesús. Y los apóstoles están viendo al niño. Ustedes tienen que recibir esta actitud. Esta es la actitud que quiero que tengan mis discípulos. El niño no se puso, soltame Jesús, ya me voy donde mi mamá. Él está quieto. Jesús lo está ocupando de ilustración. Y está él siendo evaluado por decenas de ojos adultos superiores a él socialmente. Y no solo eso, son adultos que están compitiendo para ver quién es el más grande.
el mayor, pero el niño está tranquilo. Y esa es la actitud que debemos de tener como discípulos de Cristo. Y ahora Jesús dice algo, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el grande. Ellos están, a ver, ¿será Juan? ¿Será Pedro? ¿Quién será? Dice, bueno, a mí me llamó de primero. Bueno, yo hago tal cosa. Yo manejo las finanzas del Señor, del ministerio de Cristo. Yo manejo tal área. Yo fui a Filipo, yo fui aquí. ¿Quieren saber quién es el más grande? El que tenga la actitud de este niño. Que cuando yo lo tome y lo acerque hacia mí, se quede prendido, viéndome a mí, sin importar que lo tomé de su espacio preferido, jugando con su amiguito. Esa es la actitud del más grande. Tener la actitud de un niño dice de este niño, el que sea como este niño, no es un niño aleatorio. Quizás nuestros hijos no sirvan para esta ilustración que hace Jesús, quizás sí, quizás no, dependiendo en qué momento los tome Jesús. Pero este niño sirvió y Jesús dice, como este niño. La actitud de este niño debe ser la de mis discípulos. Entonces Jesús dice, el que toma la actitud de este niño será el más grande, pero cuando el mundo te ve que tomas la actitud de ese niño que Jesús tomó en sus brazos, ese niño tan pequeño, ese niño tan insignificante, el mundo te puede ver como poca cosa. Y vos sos lento, te lenteaste, sos tonto, no aprovechaste. ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no te desquitaste? Porque tengo mi juez y mi abogado defensor. Él me defenderá. ¿Sabes qué? Job estaba siendo acusado por sus amigos, con principios escriturales lo acusaban, y él dice, yo sé que tengo un defensor, un redentor, y él se va a levantar, él va a ver por mi causa. Ese es Job capítulo 19. Yo sé que mi Redentor está vivo y se va a levantar sobre mí, aunque yo me muera, Él se va a levantar. Entonces por eso Job no se defendió. Pero fue tanta la instigación de sus amigos que terminó pecando defendiéndose a sí mismo. Pero aún así no dejó de glorificar a Dios en medio de su dificultad. Y Dios le dice, ahora Job te toca pedir perdón por tus amigos, si no los voy a fulminar. Entonces, no te defiendas, tienes un defensor, pero no permitas injusticia, expon la injusticia. Y sé como Jesús que dijo, ¿por qué me pegas? Jesús le dijo así a un soldado romano, ¿por qué me pegaste? ¿Por qué hace eso? Eso no está bien. Jesús fue claro, ¿no? Iba como enmudecido, como oveja al matadero, no se defendió para que se diera el juicio, pero cuando hicieron una bofetada que no era, él dijo, ¿por qué me pegas? Esta es la mayor actitud del reino, sometido a Cristo. Dice el punto número 2, un corazón sometido a Cristo glorifica a Dios aunque sea menospreciado en el mundo. Si tomas la actitud de Job, el mundo te va a menospreciar. ¿Sabes qué hizo Abraham cuando empieza una competencia nociva entre Abraham y su sobrino Lot? Abraham recibió de Dios una promesa. Te voy a dar toda esta tierra que mira. Te voy a dar toda la tierra y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora hay una discusión con su sobrino, el mismo sobrino que Abraham rescató. Como dirían ahí, está mordiendo la mano que le da de comer. O sea, probablemente murieron los padres, quedó huérfano Lot, lo toma Abraham, Lot se hace adulto y como tiene la misma estrategia ganadera de Abraham, se hace de muchos camellos, cabras, burros y demás. Entonces ahora hay tanta competencia y dice Abraham, que no haya desaveniencia, que no haya conflicto entre nosotros. Escoge vos la tierra que querrás y yo me voy donde el lado opuesto. Lot miró, esto está verdecito, aquí los ríos son más grandes, aquí está el comercio en Sodoma y Gomorra, quiero allá, tío, agarre allá, sobrino, váyase, yo me quedo de este lado que tiene menos. Abraham evitó la contienda. Cuando tomas la parte inferior, materialmente hablando, el mundo te pregunta, ¿y por qué hace eso? ¿Por qué no tomaste la mejor parte? ¿Por qué no aprovechaste? ¿Por qué no hiciste aquí? Sos un tonto. Eso es lo que el mundo te dice. Pero estás actuando porque tu prioridad es la gloria del Señor.
Cuando el Señor te provee una oportunidad, vos vas a tomarla y aprovecharla. Pero si vos sabes que eso va a provocar conflicto y contienda, que no haya esto entre nosotros. Esta competencia no glorifica al Señor. Un corazón sometido a Cristo glorifica a Dios, aunque sea menospreciado en el mundo. Y Juan respondió, ok, dice, estamos hablando de recibir esta actitud en nosotros y recibir a alguien que venga con esta actitud. Y decimos nosotros, pero ¿qué pasa si hay una situación? ¿Verdad que así decimos nosotros? Ok, Dios dijo esto, pero ¿qué pasa si hay una situación? Siempre decimos así. Entonces dice Juan, versículo 49, Juan respondió, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no andaba con nosotros. Vos no estás hablando de recibir a los que tienen esta actitud que valen menos en el reino. Nosotros estamos discutiendo que quién es el mayor. Nos decís que somos los mayores y tomamos la actitud de niño y que tenemos que recibir a los menos privilegiados o menos pomposos de tu reino. Pero aquí anda uno, no es del grupo de los 12. No tiene un trono en la ciudad de Dios. No tiene un trono en la Jerusalén para juzgar a las naciones. Ahí anda, en tu nombre, expulsando demonios. Tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. ¿Puedes ver? Juan está entendiendo que tiene que recibir a los que quizás no tienen un grado, estructuralmente hablando, organizacionalmente hablando, un grado superior. No, está de abajo de los peldaños, no es del círculo íntimo, no es de los 12, ni siquiera. No se lo prohibimos, le dijimos que no lo hiciera. Juan está respondiendo esto y quizás está ignorando o quizás no se percató de que Jesús ya anduvo en varias ciudades. Jesús pasó por Samaria, una mujer samaritana creyó en él y después dicen los hombres de esa ciudad, antes creíamos por lo que tú habías dicho, mujer, pero ahora creemos porque lo escuchamos a él. Jesús deja a ese grupo, a esa comunidad cristiana en Samaria antes de la resurrección, antes del día de Pentecostés. Luego, Juan, creo que cerca de la multiplicación de los panes y los peces, en el Evangelio de Juan se dice que hay unos griegos que querían ver a Jesús. Felipe y Andrés le dicen a Jesús, hay unos griegos que te quieren conocer. Y estos griegos se convierten en discípulos de Cristo. También está el gadareno que se regresa a su ciudad y Jesús lo manda a proclamar el Evangelio. Entonces Jesús está generando nuevas comunidades cristianas y son comunidades cristianas que no están controladas o monitoreadas por los 12 apóstoles. Y miran a un hombre que había hombres y mujeres poseídos por demonios y ahora él los hace libre en el nombre de Jesús. Y Juan lo quiere impedir. Este es uno de los tantos casos donde ellos están rechazando a los que son como niños, porque no son de la jerarquía superior, si le pudiéramos decir así, porque el reino de Dios es a la inversa, pero digamos, los apóstoles están en la cúspide. Entonces, aquí anda uno que es discípulo de Cristo, pero no está ligado a nosotros, se lo impedimos. Esa actitud era rechazar a uno que es como niño. Tiene una actitud de niño. Hermanos, recuerden que la estructura del reino de Dios, la jerarquía es así. Cristo es el fundamento, luego las columnas son los apóstoles y luego viene la iglesia. O sea, la jerarquía de la iglesia es inferior, porque cada puesto de autoridad en la iglesia es una bandeja que sirve a los próximos que vienen. ¿Cómo es la jerarquía en una empresa o en la sociedad? Aquí los poderosos y abajo los débiles. ¿Cómo es en el reino de Dios? Jesucristo, el más poderoso, el todopoderoso, abajo, encima las columnas de la iglesia, que son los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, y luego el resto de la iglesia. Y dice Jesús, el que quiera ser el mayor entre ustedes, que se haga siervo de todos. El líder está para servir a la congregación, no para aprovecharse ni adueñarse de la congregación. Ok, dicho esto, Juan quiere cortar a este porque no es del grupo de los 12, está rechazando a uno de los pequeños y Jesús le dice, no se lo impidan. No se lo impidan. Porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. O sea, quiero que piense en el contexto, qué ha ocurrido en los 4 evangelios.
Jesús ha dejado discípulos y comunidades de creyentes que no andan con Jesús todo el tiempo. Decápolis, Samaria, personas que pudieron haber ido a África, que recibieron algo del Evangelio de Cristo que escucharon y ahora ellos van desde Jerusalén, desplazándose hacia África y ni siquiera ha muerto y resucitado Cristo, no ha subido a los cielos, no ocurrió Pentecostés, donde hay un despliegue superior. O sea, me refiero de una mayor magnitud, sino que un despliegue esporádico. Se están regando la semillita en los 3 continentes, Europa, Asia y África, pero todavía no ha venido el día de Pentecostés. Entonces Juan dice, espérate, este no está dentro de nuestra base de datos. No se lo impidan, dice Jesús. No se lo impidan porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Jesús frena el totalitarismo religioso. El monopolio cristiano, Jesús no está de acuerdo. Y ya vas a ver por qué. No es que Jesús quiera que las iglesias estén divididas o que las iglesias estén sectorizadas, o sea, segmentadas, digregadas. No, Él quiere la unidad de la iglesia, pero hay un día y una persona que se va a encargar de unir la iglesia. Jesús frena el monopolio cristiano porque ese pequeño que no anda con los 12 pertenece a una de las fieles comunidades que Cristo originó en distintos momentos. No hay tal cual seguimiento. Este es de Decápolis. Pero vos te das cuenta que están ocurriendo estas pequeñas células que se dispersan de creyentes que no andan con el grupo de los 12, pero que son fieles seguidores de Cristo. Dios lo usará al final a favor de su pueblo, al favor de los discípulos. Imagínate, aquí vengo a buscar quién es Pedro, quién es Andrés, quién es Mateo. Yo era una mujer endemoniada, poseída por demonios, aquel hombre de allá me liberó y aquí vengo porque quiero el discipulado de ustedes. O llegan ellos a un lugar, Jesús va a predicar, sí, aquí estamos una comunidad de fieles discípulos de Cristo porque aquí vino el Gadareno. Después de su limpieza espiritual, y aquí vino y nos predicó cuando Cristo lo redimió de sus pecados y lo liberó de la oscuridad espiritual. Vamos a ir nosotros. ¿Te imaginas? El que no es contra ustedes está a favor de ustedes. Los cristianos debemos de recibir a Cristo con la actitud de este niño. Porque hay niños que a veces nosotros mismos, incluso si revisamos nuestro pasado, como niños no tuvimos buena actitud. Yo podría hacer una lista que la despliego de aquí hasta la ventana allá de Petra Kids, de todas las veces que Jesús dice, no, ese niño no, es como este. Y pienso que nuestros niños también, ¿no? Pero los cristianos debemos recibir a Cristo con la actitud de este niño y no debemos oponernos a los que proclaman la luz de Cristo en otros contextos, aunque no anden con nosotros. Es decir, si hay una iglesia que palmea y otra iglesia que no usa sus palmas, no puede una iglesia rechazar a la otra. Esa es la diversidad de Dios y no es pecado palmear y no palmear tampoco no es pecado. Si hay una iglesia que hace algo dentro de la ordenanza cristiana, digamos una iglesia usa batería y otra batería de percusión y otra iglesia no usa batería, dicho sea de paso, no te confundas, no tenemos batería porque no es el momento. Después vas a tener que... No, mentira, son bromas. Pero entonces hay iglesias que usan batería e iglesias que no usan baterías, percusión, y eso no pasa nada. O sea, Jesús dice, aunque no anden con ustedes, si son fieles a mí, no importa. Puede haber una iglesia que tenga piso de porcelanato y otra iglesia piso de tierra. Una tiene techo agua y otra tiene techo un agua. No se lo impidan. Una iglesia usa sillas, otra iglesia usa bancas. No se lo impidan. No se lo impidan. Son detalles que obedecen a un trasfondo y a un contexto, pero no comprometen el carácter santo de Dios. Son detalles que no puedes decir, no, si no lo haces según mis expectativas, yo te impido que sirvas en el nombre del Señor. Ahora, esto de una congregación queriendo imponer a otra. Pero cuando un cristiano llega a una congregación, él tiene que saber esto. En esta iglesia no se usan las palmas, entonces no voy a empezar yo como a querer pelear con toda la congregación y son 500 miembros, me van a terminar sacando, pues, o sea, no podemos forzar a una congregación. O vengo yo y si soy una persona que no palmea, empiezo a callar a los que están palmeando porque yo no palmeo.
Eso es impedir a los que han aprendido a adorar fielmente a Cristo que sirvan porque no se adapta a mi expectativa. Aquí pueden entrar hasta los gustos y preferencias. Digamos, a nosotros nos gustan más, digamos así, alguien dice los himnos clásicos, los himnos dignarios. A nosotros nos gusta la alabanza más contemporánea. A nosotros nos gusta con este tipo de instrumentos. Entonces, sea tus preferencias, puedes disfrutarla en la comodidad de tu hogar cuando quieras, pero cuando llegas a una congregación te adaptas a lo que esa congregación tiene. Pero esto no lo vas a llevar a extremos perjudiciales. Por ejemplo, ahí salió el pastor con un escarche dorado, con humo, con no sé qué, y declarando y así. No, ¿cómo hay diversidad? No. Hay un límite de esa diversidad dentro del orden escritural. ¿Amén? Entonces, quiere decir que va a haber personas muy diferentes a nosotros, adorando al Señor, y están haciendo todas las cosas para la gloria de Dios. Aunque no sean del grupo de los 12, pero son fieles discípulos de Cristo. Mira lo que dice Romanos 11, 34 al 36. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Señor, ¿sabes qué? Te voy a aconsejar algo. Tu iglesia debe hacer de esta manera las cosas. No, nadie. ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Para él son todas las cosas. Dicho sea de paso, si me tocase predicar en una iglesia donde se usa saco y corbata o corbata, pues tengo que ir así. No, es que nosotros allá predicamos como leñadores, como cualquier cosa que dice la gente, ¿verdad? Dice tantas cosas como hombre casual o digamos, querer imponer en una iglesia que se use algo distinto. ¿Ya? O sea, si una mujer se siente bien con una vestimenta que es distinto al resto o la mayoría de mujeres, pero ella se siente bien así, que lo haga. No, es que usted tiene que vestirse como las demás. No. Lo que ella está haciendo es para la gloria de Dios. Lo que no podemos es querer imponer algo a otras congregaciones. O venir a una congregación y querer imponer nuestros gustos y preferencias. Entonces, hermanos, esto es parte de la sumisión de aquellos discípulos que son como niños. Dice el punto número 3, la sumisión total al señorío de Cristo es la marca distintiva de los discípulos de Cristo. El niño no se puso a ver, me están mirando los apóstoles que están peleando. Él se puso a ver a Jesús y tal vez estaba sonriendo. Jesús, ¿qué va a hacer? La sumisión total al señorío de Cristo es la marca distintiva de los discípulos de Cristo. Ahora, la pregunta del inicio, ¿por qué no se reúnen todos los cristianos en una única estructura eclesiástica? Porque hay uno que va a hacer eso y no podemos tomar su lugar. O sea, no vamos a discutir con otra iglesia, a menos que sea en nombre de la verdad, pero no vamos a imponer a otras iglesias. Tienen que hacer las cosas como hacen las cosas en Petra, o solo Iglesia Bíblica Petra es Iglesia de Cristo. Eso sería una arrogancia que Dios no va a tolerar nunca. Dios tiene muchas iglesias y aún en iglesias que no son de sana doctrina, aún ahí Dios tiene un remanente. Siempre va a ser así. Entonces mira lo que pasa en el tiempo final. Efesios 1 del 9 al 10. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. Mira la misteriosa voluntad de Dios respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Mira cuál es el buen plan de Dios en Cristo. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Amén. Y aquí estamos aclamando y esperando, clamando y rogando al Señor para que venga ese día donde Cristo unifique todas las cosas. Y que se cumpla la visión de Juan, que miró a un solo pueblo de toda tribu, de todo tipo de tradición y costumbre, de todo lenguaje, de toda nación, de todo país. Si llegaras a una iglesia cristiana que adora a Cristo fielmente en África, ¿le impondrías tus culturas occidentales? Toda tribu, lengua y nación adorando al Cordero. ¿Impondrías que adoren en tu idioma? Tienen que adorar en español.
Dice Juan que miró gente de todos los idiomas, de toda tribu, lengua, adorando al Cordero. No solo en un idioma, no en inglés, no en español, no en griego, no en hebreo, en muchos idiomas adorando al Cordero. Eso es salvaje, hermano. Pero aún así son un solo pueblo, ya sin pecado, no solo sin pecado, sino que ya es el cumplimiento de la unificación que solo Cristo puede hacer. Si yo como pastor quiero unir a todas las iglesias de Nicaragua y quiero empezar un proyecto de esa magnitud, Dios no me lo va a permitir y yo tomaría el lugar de Cristo y eso me haría un anticristo. Porque solo Cristo puede unificar a toda la iglesia en todas las naciones. Amén. Pero sí, eso no justifica ir a buscar pleito con otras congregaciones que no hagan las cosas como las hacemos nosotros. No se lo impidan. Tienen que ser como niños, dice. Entonces, ahora una pregunta ya personal en cuanto a la actitud de este niño, para ir terminando, hermanos. ¿Refleja tu estilo de vida la actitud de este niño? He dicho muchas veces este niño, ¿verdad? Porque hay niños de niños. Yo como papá lo sé. ¿Refleja tu estilo de vida la actitud de este niño? ¿Recibes en tu vida la actitud de este niño que Jesús tomó? Es decir, en tu estilo de vida, cuando Dios te toma y te aparta para Él, ¿pataleas, haces rabieta o te sometes al Señor? Cuando hay inconveniente, te molesta y dices, ¿por qué Dios permitió este inconveniente, este retraso? O dices, mi padre sabe lo que hace. Yo soy su hijo, yo soy su hija, mi padre sabe lo que hace. Cuando tu padre te quita algo, ¿reniegas? Este niño fue apartado de sus amiguitos y no renegó. ¿Recibes en tu vida la actitud de este niño? ¿Qué quieres, Jesús? ¿Por qué me tomaste? ¿Por qué me llamaste? Hermanos, quiero decir algo finalmente. Yo doy gracias a Dios por nuestro hijo y realmente he visto a mi hijo y a su hijo. A veces yo los llamo y ellos se acercan. Están como que, ¿qué me van a decir? ¿Ok? Pero aclaro esto para que no nos justifiquemos. Porque dice, el pastor dijo que seamos como niños y conozco un niño que hace tal cosa y yo voy a ser ese niño. No, es como este niño, ¿ok? Gloria a Dios por los niños de esta iglesia, para que no me malinterprete nadie. Pero volvemos al texto para culminar la aplicación. Lucas 9, 47, 48. Tomó a un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño en mi nombre, por mi causa, para la gloria de Dios, por el reino de Dios, el que tenga la actitud de este niño, el que no menosprecia a los que son como niños débiles e indefensos, les digo, me recibe a mí. Si rechazamos a los que estructuralmente hablando, que tal vez no tienen la organización que tenemos nosotros, o tal vez no predican con la versión de Biblia que tenemos nosotros y los vamos a rechazar por eso, no me está recibiendo a mí, dice Jesús. Amén. Claro, siempre y cuando sea una Biblia cristiana. Si es una Biblia que dice que es un Dios, Jesucristo es Dios, no es un Dios, es Dios. Dios hecho hombre. Entonces, hermanos, dice la aplicación, hay un llamado de Dios para nosotros que abandonemos toda esa actitud de compararnos, esa actitud de rivalidad entre cristianos, entre hermanos, entre vecinos, entre colegas, aún en tu trabajo, que hay gente que quiere ser tu rival. No juegues su juego, no lo hagas, déjalos. Cuando no te metes en esa riña, el Señor los frena de golpe. Probá, y vas a ver. No te metas y vas a ver cómo Dios hace que tropiecen o lo humilla. Pero si te metes, vas a salir lastimado y no a agradar, no a glorificar a Dios. La comparación es diabólica y la rivalidad es carnal. Ser rivales es de la carne. Son dos marcas de un corazón que se resiste al reino de Cristo. Un corazón sometido a Cristo deja lo cómodo y familiar porque está sujetado a Cristo con asombro y expectación. ¿Qué quiere mi Señor? ¿Para qué me tomó? ¿Para qué me llamó? ¿Qué quiere de mí? Dame tu vida, dame tus primicias, el domingo, que yo sea tu mayor tesoro. Señor, me molesta darte el domingo. Tenés que ser como este niño, tener la actitud de este niño. Cuando te tomo el domingo para mí y yo me establezco en tu corazón como tu Señor, tenés que tener la actitud de este niño. Este niño no solo estaba preparado para hacer lo que Jesús dijera, estaba disfrutando y viendo, ¿qué va a hacer Jesús?
Esa debe ser nuestra actitud cuando el Señor nos toma. Amén. Oremos. Señor y Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Pienso que realmente hemos fallado, Señor, en esta actitud de niños, Señor. ¿Cuántas veces has puesto situaciones que no son de nuestro agrado, Señor, y hacemos una rabieta? No descansamos en la providencia de Dios. No descansamos en la soberanía de Dios. Nos quejamos, dudamos de ti. Pensamos que la situación se salió de tus manos y que tenemos que luchar y esforzarnos para nosotros mismos enmendar las cosas, Señor. Permítenos hacer tus hijos e hijas, que seamos rápidos para venir en oración y clamar a ti cuando hay adversidad, circunstancias difíciles, Señor. Pero también ser hijos e hijas obedientes cuando el Padre nos diga, haz esto o aquello, Señor. Que seamos hijos obedientes, que quieran agradar a Dios, que quieran glorificar al Hijo. Queremos ser como ese niño, recibir esa actitud de niño, recibir a Cristo, al Hijo de Dios, recibir al Padre en nuestros corazones, Señor, y no rechazar a esos cristianos indefensos, no ignorar a esos cristianos débiles que sufran o que vivan despojos, Señor, ya sea en nuestro país o en otros países, Señor. Un menosprecio sería no orar por los que no tienen una provisión de alimento o una iglesia, un edificio donde reunirse, o aquellos que son perseguidos, Señor. No orar por ellos sería menospreciarlos, Señor. No permitas que rechacemos a tus pequeños cuando nos has puesto en un lugar privilegiado donde podemos reunirnos en un edificio a exaltar tu nombre, Señor. ¿Cuántos cristianos no tienen ese poder y esa capacidad, Señor? Aún nosotros, si en el país hay alguien que se reúne en un piso de tierra con postes de bambú y techo de paja, aún así están en libertad para adorarte con guitarras, con voces, con palmas, Señor. Pero hay lugares donde los cristianos mueren por solo pronunciar el nombre de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, también a someternos a ti cuando tú nos mandes a lugares y no ser como Jonás que buscaba el lado opuesto, Señor. Ayúdanos también a someternos a tu señorío, al señorío de Cristo, aunque en la iglesia no predominen nuestras preferencias y prioridades, Señor. Que podamos dar un buen testimonio de que estamos sometidos a ti, Señor, y no querer imponer como iglesia a otra congregación que haga las cosas a nuestra manera, Señor. Líbranos de la arrogancia como congregación y como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Son amados.